Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo Confesiones de un opiófilo, diario póstumo de 1992 a 2020, de Antonio Escotado. Bueno, este libro lo quería traer al canal ya desde hace bastante tiempo. Es más, voy a hacer un pequeño excursus acerca de Antonio Escotado porque para mí ha sido uno de los autores más importantes que me han inspirado en muchos sentidos. No tanto por el hecho de que a lo mejor tengamos ciertos autores de referencia en común, porque eso tampoco lo pienso, sino más por su forma de vivir, por su forma de pensar y por la forma de entender la libertad, la filosofía y por cómo, digamos, pienso que biográficamente ha podido entrecruzarse la vida intelectual, ¿no? con una forma de vida, digamos, no académica, ¿no? En el sentido de no ha sido el típico profesor académico que todos conocemos en la universidad, ¿no? Sino una persona que ha vivido, que ha tenido cosas que decir, que hacer, aparte de poder dedicarle a la lectura todo el tiempo y al estudio que así hizo, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir es que para mí Antonio Escotado ha sido muy importante y para mí este libro es muy importante porque yo llevo siguiendo a Escotado desde antes de entrar a la carrera de filosofía, desde a lo mejor 2018, que era bastante pequeño. Yo recuerdo incluso una entrevista que iban a su casa y él enseñaba su biblioteca en el que hablaba de este libro y decía, esto será la herencia de mis hijos, ¿no? O algo así. Y bueno, esto va a ser como algo muy importante que voy a hacer porque lo dejaré póstumamente. Claro, él todavía estaba en vida en aquel momento. Y pensar que, bueno, desde que falleció en 2021 hasta el día de hoy, ¿no? Pues el saber que ya existe, ¿no? Este libro que ha sido editado. Yo cuando me enteré de ello, lo compré en preventa. Soy una persona que suele comprar los libros, además, de segunda mano, porque como hay tantos libros para leer, digo, bueno, puedo esperarme, no hace falta que me lo compre de primera mano. Pero es que este libro quería leerlo desde el principio. Sí he tardado en subirlo, es más que nada porque lo tenía en la mesita de noche y iba leyéndolo poco a poco, sabiendo que al fin y al cabo son las últimas palabras de Escotado que dejó escritas, ¿no? Porque lo interesante de Escotado, que sí que es cierto que como mucho nos ha podido pasar, ¿no? A lo mejor accedimos a él gracias al medio audiovisual, ¿no? Gracias a YouTube y gracias a la labor también de su hijo Jorge, que al fin y al cabo es el que siempre se ha encargado de hacer, de llevar su canal de YouTube, ¿no? Y poder divulgar ese pensamiento de su padre. Entonces, yo creo que para muchos el poder escucharlo, sus charlas, conferencias, en plan, todo ese tipo de formatos ha sido ha sido muy liberador, y luego ya el pasar a la lectura, porque luego más allá digamos, toda esa faceta a lo mejor más, en plan no sé, de persona, digamos, a la que ves a través de los medios, ¿no? También está toda esa faceta, digamos, de escritor con obras muy diferentes, con problemas distintos, pero con ese toque tan personal, ¿no? Entonces, pues yo quería primero decir todo esto porque para mí este libro es muy importante realmente. No es simplemente un libro entre otros, sino que para mí ha supuesto pues algo bastante importante. Me ha marcado mucho su estilo, su forma de ser más bien, su modo de entender el mundo y su forma de acercarse a los problemas, ¿no? Porque muchas veces yo creo que he Escotado, tanto con cuestiones como las drogas, como el comunismo, o en general, siempre ha sido una persona con coraje, en tanto que a lo mejor lo que iba a decir podía ser algo tachado por otros, ¿no? O repudiado, ¿no? Y no sé, en cierto modo podríamos seguir hablando mucho sobre la figura de Antonio Escotado, ¿no? Tanto odiada como amada por muchos, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo que tenga un poco, no sé, de visión, por lo menos podrá estar más de acuerdo con él en ciertas cosas o no, pero yo creo que es una figura que no se puede, digamos, tachar, ¿sabes? En el sentido de que no se puede minusvalorar, porque simplemente mirar su recorrido, digamos, es como muy atípico. En otros intelectuales no han seguido un recorrido, digamos, tan personal, tan inspirador y a su vez, pues no sé, como un legado, dejar un legado tan grande con respecto a muchos temas muy interesantes, ¿sabes? Así que bueno, dicho esto, me voy a centrar ya en el libro,
Me voy a quitar la chaqueta porque hace un poco de calor. El diario póstumo está caracterizado por notas desde 1992 a 2020. El último año yo me imagino que ya por la edad dejaría de escribir tanto, ¿no? Bueno, una cosa interesante del libro, que la parte del final está como fotografiado, ¿no? Los fragmentos en los que escribió a mano, las notas que vemos en el libro, pero que están hechas a máquina, ¿no? Bueno, el libro, como os digo, va desde 1992 hasta 2020 y claro, el recorrido es muy diferente, igual que las temáticas son muy diferentes. Realmente son entradas a un diario, en el sentido más convencional del término, pero a su vez es muy variopinto, ¿no? Porque hay veces que nos hablará de reflexiones del día a día, de cuestiones como muy triviales o banales, en el sentido de pues cosas, no sé, que te puedes topar en el día a día o pensamientos cotidianos, y otras veces son reflexiones acerca de su vida, acerca de cosas que piensa sobre una cuestión política o una cuestión en general de un tema concreto. Y bueno, y también hay momentos también de ¿cómo decirlo? Digamos, como que ya hay una fase ya que no sabría ahora mismo decirlo exactamente, datarlo en qué momento, pero también hay un momento que es como ese experimento ético, farmacológico, como queráis llamarlo, que consistió, ¿no?, en el hecho de, pues al fin y al cabo, bajo su premisa, ¿no?, en la cual el consumo de drogas ante todo es una cuestión de la libertad individual del individuo, ¿no? O sea, valga la redundancia, ¿no?, la libertad de cada uno para ser consciente de lo que hace y lo que deja de hacer. Entonces, él quiso llevar al fin y al cabo en su vida esto a su máximo esplendor, ¿no? El hecho de poder decir, vale, voy a dejar anotado todo aquello que consumo, en específico opio o caballo, ¿no?, aún derivados, ¿no?, son lo que más vamos a encontrarnos, pero también habrá algunos momentos que nos hablará de MDMA, 2CB o cocaína, pero también es cierto que eso en menor grado, ¿no? Yo creo que también lo que Escotado experimenta, ¿no?, también es una especie de régimen farmacológico, ¿no?, una dieta farmacológica que consumir a una edad avanzada, en la cual yo pienso que ya no tienes tanto que perder o tanto que hacer, en el sentido de pues esa forma en la que a lo mejor, pues no sé, tienes como una energía total, no te vas a enfrentar a esos achaques de la edad, digamos, más una vida de jubilado, me imagino, ¿no?, en la cual poder, digamos, consumir de una forma calculada, pero a su vez como para poder surfear mejor los problemas de la edad, por así decirlo, ¿no? Entonces, vemos que Escotado, digamos, va escribiendo lo que toma, las cantidades, cómo le hace sentir, cómo se siente él en general, más allá, tanto de estado de ánimo como de estado físico. Y eso yo creo que va a ser interesante también, y también es lógico, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que estamos viendo un diario que tiene casi 20 años, ¿no? No que digo más de 20 años, casi 30 años, escribiéndolo, ¿no? Con diferentes fases, habrá años que escribirá mucho más, otros que menos, ¿no? Desde el 2014 hasta el final escribirá bastante más. Pero claro, la cuestión es que la forma en la que trata el diario o la forma de sus preocupaciones también es distinta, ¿no? Y vemos como que en esa última fase, sobre todo más ese experimento, ¿no?, de envejecimiento en el sentido natural, de el ser consciente, porque eso es una cosa que siempre me ha llamado mucho de Escotado y es muy admirable, el hecho de tomar conciencia de tu muerte como parte intrínseca a la vida, que eso yo creo que es algo que todo el mundo debería tomar conciencia, porque tarde o temprano nos va a llegar, entonces no sirve de nada evadirte de ello. Entonces, ese experimento de voy a envejecer, ¿no?, de ir entregándome poco a poco a la muerte y a la vez ir acompañándolo de ciertos fármacos opioides o opiáceos, y de este modo ir desarrollando, digamos, no sé, ir sumergiéndote, surfeando, digamos, esos últimos momentos de vida
y a su vez anotando lo que me he consumido hoy, ciertos pensamientos, ciertas reflexiones en general, cómo me siento de ánimo, cómo me siento corporalmente, etc. Y lo que sí que nos damos cuenta, que yo creo que es inevitable, ¿no? El último año, por ejemplo, ya no dejo nada escrito y el penúltimo año solo dejo una entrada, que sí que ves como hay un deterioro físico, que incluso eso en los vídeos que podemos observar de Antonio yo creo que se notaba que claro, que poco a poco pues él iba envejeciendo más, y sí que es cierto que siempre ha tenido una lucidez absoluta a nivel mental, que eso en ningún momento, igual que hay otras personas que se les degenera la cognición muchísimo, vemos que Antonio Escotado realmente estaba, que realmente lo veías y estaba como todo chupado y demás, envejecido muchísimo, pero que siempre mantenía la mente en su sitio, ¿no? Y eso lo vemos también como lo sufre él, incluso en ciertas entradas, ¿no? Como con el desarrollo de los años también, él cada vez está más mayor, está más envejecido, los achaques le hacen más daño, tiene mayor temblor de la mano de Parkinson o ciertos otros achaques, etc. Y claro, eso lo va relatando también como al fin y al cabo esta serie de síntomas particulares de cada uno en la forma en la que envejece, ¿no? Hay gente que le da por unas cosas, gente que le da por otras, pero como también la farmacia, ¿no? El autodiagnóstico, ¿no? ¿Cómo decirlo? El ponerte tus propios medicamentos, ¿no? Por tus propios medios, ¿no? Con esa responsabilidad también será una forma de poder abrazar de mejor modo, ¿no? Ese deterioro físico que es inevitable y que a su vez también te hace sufrir, porque al fin y al cabo yo puedo imaginar que la experiencia de estar poco a poco sintiendo todo eso, ¿no? Ese deterioro debe ser terrible, ¿no? Pero todo el mundo en mayor o menor grado, de una forma u otra, nos acabará llevando, ¿no? Entonces, bueno, sin darle más rodeos con este tema, yo creo que es muy interesante, sobre todo tanto para las personas que nos interesa Escotado en general, porque conocemos su recorrido, conocemos su pensamiento, conocemos su forma de ver la vida, por así decirla, como personas que a lo mejor tienen curiosidad, porque al fin y al cabo es un libro curioso, cuanto menos, y también polémico, que él eso en vida lo dijo, que este diario iba a ser muy polémico, porque al fin y al cabo él te está dando, o sea, tampoco te está prescribiendo lo que tienes que hacer, obviamente, él está diciendo lo que él está haciendo, y en todo momento también es muy consciente, esto también es interesante, de la lucha interna de uno mismo, como para saber diferenciar de, vale, estoy pasándome, no estoy pasándome, hago un consumo, porque al fin y al cabo hacía consumo moderado, podríamos decir que a lo mejor que consumía entre 2 a 3 gramos al mes de heroína, por ejemplo, que eso si lo comparamos con un heroinómano que a lo mejor puede consumir 1 gramo al día, es una cantidad ínfima. Pero claro, él aún así siempre estuvo regulando, como si había un mes que a lo mejor había tomado 3 en vez de 2, eso no le satisfacía. Entonces siempre había como una responsabilidad muy grande a la hora de consumir y de ser consciente las cantidades, lo que se está haciendo, tener el hedonismo, ¿no? De poder gozar de ese sentimiento que te está transmitiendo, ¿no? El fármaco, pero a la vez también ser muy consciente de no dejarte llevar por lo que él llamará glotonería, ¿no? Que es gracioso, ¿no? Porque hace como esa referencia, ¿no? Como en el ámbito de comer, pero también en el ámbito de lo que se llama, ¿no? Vulgarmente el mono, ¿no? Tener mono, ¿no? Tener ganas de consumir por consumir, ¿no? En el fondo no deja de ser una glotonería, pero en el sentido de las drogas psicoactivas. Y una de las reflexiones que yo creo que a mí más me han interesado con respecto a este tema es cuando realmente se pone a hablar de la elegancia. Esto yo creo que es crucial, es más, me ha gustado mucho, es una cosa que quiero incluso tener en cuenta yo para mi vida misma, porque pienso que es una cosa que le puedas aplicar a cualquier lado. ¿Por qué? Porque él hablará del consumo con elegancia. Pero no hablará solamente de elegancia en términos que todos conocemos, ¿no? Como cuando hablas, soy una persona elegante, voy con traje, ¿no? Que también viene de ahí, pero, o más bien se deriva de lo que os voy a comentar. Él va a hablar de la etimología de elegancia y cómo esto también está presente siempre en el consumo de las drogas. Porque el yonki es el que hace un consumo vulgar.
más allá, digamos, de, obviamente, pues sí, ha podido tener unas condiciones de vida, etcétera. Eso dejémoslo al lado. Pero el hecho de tú asumir el rol de víctima ante la droga y consumirla como si fueras un objeto, sí, más que un sujeto, un objeto pasivo, te da a ti el rol de hacer un consumo vulgar. Mientras que él apoya o hablará de un consumo elegante. Elegante en el sentido etimológico de la palabra. Obviamente una persona elegante pues es como que tiene un estilo, que sabe hacer las cosas donde toca y tal, como toca, podríamos decir, ¿no? Pero es que el sentido etimológico es mucho más certero, mucho más preciso, o sea, visibiliza muy bien este sentimiento. ¿Por qué? Porque la elegancia en latín quiere decir el saber escoger. Es decir, alguien que es elegante es el que sabe escoger. Y esto es muy interesante porque en el fondo todo se deriva tanto de la dosis como del momento, como de cómo tú sabes llevar eso. O sea que la elegancia sabría decir, yo hoy no voy a consumir tanto, o yo no voy a consumir, o digo, estoy consumiendo demasiado, o voy a dejar de consumir porque no lo necesito. Eso es tener elegancia. Lo contrario sería al fin y al cabo decir, voy a consumir porque me da placer. Porque me da placer y porque me da placer. Y puedo seguir así repetitivamente, ¿no? Hasta el punto de que ya no soy dueño de mis propios instintos o de mis propias pasiones, ¿no? De mis propios afectos en el sentido spinosiano. Entonces, yo creo que esto es muy interesante, el entender ese punto de la elegancia en su relación con las drogas, pero también se podría derivar a muchas otras cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo ese saber escoger también tiene como un punto, digamos, de esa virtud, ¿no? De la virtud aristotélica de la prudencia, ¿no? Lo veo muy relacionado, ¿no? En el hecho de ser consciente, ¿no? De lo que ocurre, ¿no? Y actuar en consecuencia de una u otra forma. Y bueno, dicho todo esto, más allá de la cuestión farmacológica, que será pues muy importante, hay muchas reflexiones, muchas cuestiones de su vida personal, que eso pues no lo voy a hablar obviamente, pero que es interesante leerlo. Y ya os digo, hay otros momentos que a lo mejor simplemente se pone a hacer como una oda a la naturaleza, en el sentido de que pues mira qué día más espléndido hace, ¿no? Porque también ves como que tiene una conexión o que le da un gran placer, digamos, en determinados momentos, ¿no? Pues estar vivo, ¿no? En ese sentido. Pero a la vez también ser consciente de la muerte, no sé. Eso yo creo que es como una cantinela que está de fondo todo el rato, ¿no? Y bueno, ya por último, que en verdad lo he dicho al principio, pues el prólogo es prólogo, presentaciones de Juan Carlos Usó, un buen amigo suyo que también es un hombre que sabe muchísimo de drogas, que está especializado en estos temas. Sí que es cierto que todavía no he leído nada suyo, pero bueno, es muy interesante, la verdad es que la presentación que le hace, yo creo que da muy bien da muy buen paso, ¿no? Luego al libro, ¿no? Y también pues el sentimiento, ¿no? De decir, es una presentación que le ha hecho una persona muy cercana al propio Escotado, entonces en un libro tan personal y tan importante, creo yo, qué mejor manera que lo haga Usó, ¿no? Y bueno, no tengo nada más que deciros realmente. Yo simplemente deciros que es un libro que he disfrutado mucho, que tenía mucha ilusión porque saliera en su momento y que en cierto modo para las personas que nos interesa, o que si no te interesan porque no lo conoces te llegase a interesar, yo creo que el saber de la existencia de este libro es como algo de suma importancia, ¿no? Porque al fin y al cabo es un proyecto que duró mucho tiempo y que a su vez el hecho de ser póstumo es como al fin y al cabo, no sé, tiene un punto de una importancia suprema por el hecho de que es lo último que dijo Escotado o es lo último que legó. Es como una herencia intelectual en el fondo a todas las personas que nos interesa su pensamiento. Así que nada, esto ha sido todo, os recomiendo fervientemente el libro. Traeré en un futuro más cosas de Escotado, que en el pasado he leído mucho suyo, pero al canal es el primer libro que traigo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.